vamos a preparar unas brusquetas bien mediterráneas. Para eso tenemos tomates confitados, jamón crudo, albahaca, aceite de oliva, orégano y por supuesto pan de molde, que será la base de la brusqueta. Para comenzar vamos a pincelar con aceite de oliva nuestras rodajas de pan. Los pincelamos de ambos lados, porque el aceite de oliva, además de aportarle un delicioso sabor, le genera una capita crocante. En este caso, elegimos no ponerles ajo. Al horno para tostarlas de un lado y después cuando las demos vuelta vamos a terminar de condimentarlas. Las condimentamos con una hierba, el orégano, porque el sabor es más sutil. Tenemos nuestros tomates confitados, tomates cherry. En otro video está la receta de la preparación. Una vez que están listas nuestras tostadas, le vamos a agregar los tomatitos cherry. Se confitaron, tomaron un sabor delicioso. Y ahora, para armar nuestras brusquetas, vamos a agregar requesón. Es un queso que compramos en Uruguay que es delicioso. Es un sabor bastante neutro porque queremos que destaquen el sabor del jamón crudo y los tomatitos cherry confitados. Ahora vamos a agregar unas hojitas de albahaca y tenemos listo nuestro antipasto, esta deliciosa brusqueta, con los sabores de los tomates, con los sabores del jamón, la albahaca. Es un delicioso aperitivo, muy fácil de hacer. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para ver todas nuestras recetas.